Yo soy Enrique Arellano, soy el editor en editorial Eleftheria y tengo el gran honor y el gran placer de tener aquí entre nosotros a Diana Fosha, a quien presentaré enseguida, junto con el doctor Guillermo Mattioli y el doctor Carlos Pitilla, a quienes también presentaré enseguida. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del libro. Y Diana Fosha es la creadora del modelo AEDP, por sus siglas en inglés. En castellano no lo hemos traducido como psicoterapia dinámica experiencial acelerada. Y es la fundadora y actual directora del Instituto AEDP de Nueva York, que es una escuela reconocida internacionalmente, especializada en la formación de psicoterapeutas en un enfoque transformacional orientado a la curación emocional profunda para el tratamiento del trauma del apego en pacientes adultos. Diana Fosha su base es en Nueva York, donde vive y trabaja. Ha impartido la cátedra en las facultades y los departamentos de psiquiatría y psicología de la Universidad de Nueva York y los centros médicos St. Luke y Roosevelt, ahora el Monte Sinai, Hospital del Monte Sinai, en Nueva York. Ha sido docente en los programas de doctorado de psicología clínica del Instituto Derner para estudios psicológicos avanzados, así como en la City University de Nueva York. Durante los últimos 20 años, la doctora Fosha se ha dedicado a consolidar la base científica de esta terapia orientada a la curación, integrando la teoría del apego, la teoría de la emoción y los estudios de transformación. Ella es líder en el campo de los estudios de transformación en el tratamiento del trauma. El trabajo de la doctora Fosha sobre los procesos de transformación de la curación afectiva se centra en la integración de la neuroplasticidad, la ciencia del reconocimiento y la investigación de la regulación diádica del desarrollo en el trabajo de los procesos clínicos experienciales con pacientes. Bienvenidos. Es autora de numerosos artículos y capítulos de libros publicados por la APA, Asociación Americana de Psicología. Es la autora del Poder Transformador de los Afectos, que en castellano ha salido este año, con un capítulo con todos los avances que ha hecho este modelo recientemente. Es también autora del libro El Poder Curativo de las Emociones. Es editora junto con Dan Siegel y Marion Solomon sobre neurociencia afectiva, desarrollo y práctica clínica, publicado por nosotros también en castellano en el 2015. Es autora con Natasha Crane del libro Supervision Essentials for Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy, descrita por el psicoanalista James Grotstein como la luchadora de la intimidad y por David Malan como la Winnicott de la psicoterapia acelerada experiencial. Diana Fosha es conocida por su estilo de escritura poderoso, preciso y a la vez poético y evocador. Sus frases que ella ha acuñado, que hemos traducido al castellano: deshacer la soledad, existir en el corazón y en la mente del otro, un otro yo verdadero, hacerlo implícito, explícito y lo explícito experiencial, ir más allá del espejismo, quédate con ello y quédate conmigo, rigor sin vergüenza y autoexplicación juiciosa capturan el espíritu del modelo AEDP. Muy bienvenida, very much welcome. Y tenemos el placer de contar con nosotros para dar la bienvenida a Diana con Guillermo Mattioli, psicólogo, decano del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Y tenemos a Carlos Pitillas, doctor Carlos Pitillas, es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid
profesor en el máster de psicoanálisis. De Psicología General Sanitaria. Perdón. Doy clase de psicoanálisis. La clase de psicoanálisis en el máster de Psicología General Sanitaria. Correcto. Y un programa de familia. Sí, coordino un programa de intervención centrada en el apego con familias vulnerables. Exacto. ¿Llamado? Primera Alianza. Primera Alianza. Bienvenido, Muchas Carlos. gracias. Y paso la palabra a Diana. Yo voy a ahora cambiar de sombrero, me voy a ser el traductor para traducir a Diana al castellano. Muchas gracias, Enrique, and I'm very honored to have Carlos and Guillermo here. Estoy muy honrado de tener a Carlos y Guillermo. Go ahead. No, please. No. And I really do want to begin by thanking Enrique as the publisher of these 2 volumes. It's incredibly important to me to have the work accessible in different languages. So to actually have it available in Spanish is something that's really very important to me, and I thank you for that. Quiero dar las gracias a Enrique, le doy las gracias a mí. Gracias a ti por haber publicado su trabajo en lengua castellana para que esté disponible y asequible a todo el mundo. Es muy importante para desarrollar el trabajo. And I'm really happy to be in Barcelona, a city I love very much, so it's lovely to be back. And I understand Spanish, so he's only going to have to translate mostly one way. He's not going to have to translate back what you say, what Carlos and Guillermo say. For the most part, I'm okay with it. Así es que a ella le encanta estar en Barcelona y ella entiende el español, así es que solo tendré que traducir de aquí para allá, para los que no hablen inglés, y si no, si hablan todos inglés, pues seguimos en inglés. Pero no, pues, So it saves a little time. Sí, pero ella entiende muy bien el español, así es que cuando le hagáis preguntas no hará falta que yo traduzca. So just for my own curiosity, so that I know who I'm speaking to, how many of you are therapists or mental health professionals? Solo por mi propia curiosidad, ¿cuántos de vosotros sois terapeutas o profesionales de la salud mental? Okay, everybody. So Casi todos. So I, excuse me. So I want to say a little bit about the work and ADP, and then thank you. And then I just look forward to the comments from Guillermo and Carlos in a conversation, and also from you, questions and comments. So the book really came about, was born out of my attempt to really provide a model that explained the transformational phenomena that I had started to witness in my clinical practice when I started to work with emotion and attachment. Pues el libro nace de mi inquietud de describir los fenómenos de transformación de los cuales yo podía atestiguar en mi trabajo, en mi práctica clínica, para poder investigar el impacto de los vínculos de apego con mis pacientes. What's for those? Bonds. Okay. As I was witnessing really what was happening in my clinical practice, it seemed to me that none of the models that I had been trained in, nor the intellectual theories of emotion theory and attachment were really doing honor to what I was starting to observe and practice in my clinical practice.
So that's really, the book was born out of the attempt to explain what I was witnessing clinically, and then, of course, the back and forth between trying to create a theory and having a clinical practice led to further developments. Entonces, cuando yo me di cuenta, dice Diana, que las teorías y las escuelas y las formaciones en las que ella había sido entrenada no le servían, ni la parte intelectual, para explicar los fenómenos que ella estaba vivenciando y investigando en su consulta, en su práctica clínica, pues ella no hacían justicia a la verdad de los pacientes. Fue que ella empezó a desarrollar el libro como un intento de llegar a algo, y entonces a partir de ahí empezar a plantearse, formular una teoría. So what, given that I had been trained psychoanalytically, what the leading edge for me was the experiential aspect of the work and the work with emotion, the emotion and the body. Entonces yo fui entrenada, dice Diana, con un entrenamiento de corte psicoanalítico, y lo que me llevó a investigar más es el trabajo con las emociones. Yes, that for me, the leading edge El borde de la investigación was the work with emotion, and it's being somatically, it's being rooted in bodily experience. y su trabajo con las emociones y cómo estas tienen un enraizamiento corporal. And however, it became very, very clear that in order to be able to do work with emotions, which as we know are such powerful forces, Para poder hacer un trabajo, se hizo evidente que para poder hacer un trabajo con las emociones, que son fuerzas muy poderosas, and that's really where the attachment theory really comes in a very strong way. ahí es donde entra el trabajo con la teoría del apego de manera muy poderosa. That in the same way that for children to be able to make use of the adaptive advantages that emotion bestows on us, right? It's wired in by evolution. Para que los niños puedan hacer uso de las capacidades adaptativas de las fuerzas emocionales con los que fuimos dotados por la biología. Right? For children to be able to make use of those, the attachment bond and the importance of the dyadic affect regulation El is vínculo de absolutely apego crucial. para los niños y la capacidad de los niños de obtener la regulación afectiva diádica es crucial, y ahí es donde encaja la teoría del apego. So it really became important, number one, to show how the attachment relationship is crucial to emotion regulation. Aquí fue entonces uno de los pilares, es demostrar cómo la relación de apego es importante para la regulación emocional. But also how to use the relationship and the attachment relationship as a way of minimizing the impact of defenses. También fue importante ver cómo el uso del vínculo afectivo de apego era necesario para regular las emociones y también para paliar el uso de las defensas psicológicas. Right, that rather than trying to have a confrontation and break through defenses in this kind of aggressive way, En lugar de buscar la confrontación con las defensas de manera agresiva, instead, the very power of co-creating safety is really what allowed people to drop down from needing to defend themselves and drop down into their capacity to experience. la capacidad de obtener la seguridad
negociada en el vínculo afectivo de apego, daba el efecto de que la seguridad era co-creada entre las dos personas usando el vínculo de afectivo, vínculo de apego, create safety. para co-crear la seguridad, daba la posibilidad de que las personas entraran a la profundidad de sí mismos. So really the book is just about how the theories of attachment and emotion translate into a very, very precise set of techniques in clinical practice about how to undo defenses, regulate anxiety, and work with affect. Entonces, el libro es un elaborado de cómo la teoría de la emoción y la teoría del apego trabajan juntas para deshacer, to undo, To undo defenses, Para to des- work with para defenses, desbaratar o deshacer la defensividad, regulate anxiety, regular la ansiedad. This is much better for me to do it instantly. Go. and also Y también, to work with emotion, to make use of y emotion. para darle un uso efectivo a las emociones. And I'm going to say one last piece, Voy a decir algo más which is very important in ADP, que es muy importante para el modelo ADP, which was a discovery, fue algo que se descubrió, which is the following, es lo siguiente. that in addition to helping people process the emotions associated with their suffering and their trauma, Aparte de ayudar a las personas a procesar sus emociones asociadas con sus emociones o asociadas al trauma, discovered another source of transformation, descubrimos otra fuente de transformación, which is people's experience of actually changing, that the experience of transformation became a transformational process. el hecho de descubrir que el proceso de transformar una emoción era en sí mismo una transformación añadida que se descubría, que se ampliaba en el proceso. Y I just wanted to add something. Y el libro es un compendio de todas las técnicas precisas de intervenciones clínicas para poder hacer este trabajo. That's true. So, just to give you an example Para daros un ejemplo of the different phases of the work, and after that, las diferentes fases del trabajo para daros una visión. let's say that somebody comes to you Vamos a imaginar que alguien viene hacia ti buscando ayuda, tense and depressed, tenso y deprimido. and let's say they've had a loss. Y In their vamos a lives. suponer que han tenido una pérdida en su vida. So the first step of the process El primer paso del procedimiento would be to create a connection with them. es crear una conexión con esta persona, And as they feel safe, as they feel connected with, as they feel known, conforme se empiezan a sentir a salvo contigo, empiezan a sentirse conocidos por ti, they would be able to start to let go serán of capaces de soltar these defenses. poco a poco sus defensas. In addition to that, a big piece is really taking those glimmers Y aparte de eso, un gran trabajo es tomar los destellos of whatever signs of health, resilience, but also core emotion, we would see them in them from the beginning. empezamos a capturar los destellos de salud, health, Resilience resiliencia and also emotion. y las emociones las Of empezamos actual emotion. a capturar y a traer desde el primer momento a la superficie. So that in a way, what I'm mirroring back to the patient Entonces, lo que le estoy reflejando al paciente is not just
that there are all these things they can't do, right? No The shame solo- of having to come to therapy. No solo eso, no solo lo que no pueden hacer por sí mismos, como la vergüenza de tener que ir a terapia, But how they already have within them. sino reflejarles a ellos sus recursos, lo que ellos ya tienen consigo mismos. Something that's fundamentally healthy and useful for their own healing. Algo que es fundamentalmente saludable y útil para su propio bienestar. So with that in mind, then we will try to help the person get underneath the tension and the depression to their grief. Entonces, con esto, tomando esto en cuenta, trataremos de ayudar a la persona a ir más allá de sus defensas y de su tensión hacia su dolor y su pena más profunda. And then together, Y juntos, right, the undoing the aloneness and deshacer la soledad, dyadic affect regular regulation afectivamente en la diada, to help them bear para ayudarles a soportar and to help bear and experience these very painful feelings. para poder soportar y experimentar junto con ellos estos sentimientos tan dolorosos, tan pesados. Which is why they weren't able to feel it in the first place. Y es lo que era el motivo por el cual no fueron capaces de sentir lo que les ocurrió en primera instancia. So the second phase of the work is to help them go through a wave of grief La segunda parte del trabajo es ayudarlos a pasar por una ola de pena until there's a little bit of relief. hasta que encuentren un poco de alivio. Doesn't mean that there isn't more pain or more waves of grief, but we start sort of dropping down Yes. into the emotion. No significa que ahí se acaban, que no hay más penas, sino que sabemos que puede haber más, pero es un llegar a un nivel más profundo And de la then coming emoción out the other side. y ayudarles a salir del otro lado. So let's say that this person who came in with tension, Entonces vamos a decir que esta persona que vino con tensiones, having been able to grieve, even if a little bit, habiendo sido capaz de hacer el duelo, aunque sea un poco, there's a little bit of relief, y encuentra un poquito de alivio, maybe more than a little o bit. quizás un poco más. And in that moment, Y en ese momento, if we start to work with them, what is it like for you, having started with so much tension, to now feel a moment of relaxation? empezamos a procesar con ellos cómo ha sido para ti haber llegado tan tenso y ahora sentirte más relajado después de estar juntos. Allows another round of transformation. Empieza a abrir otra vuelta más de transformación. And we explore what this experience of change Entonces ahí exploramos esta capacidad, esta experiencia de cambio, what is it like in the body, cómo se siente esto en su cuerpo, but also what is it like relationally. cómo es esto en su relación conmigo, o su relación con los demás. Right? So that they didn't do it alone. What's it like for you to have done this with me, or for us to have done this together? Para dar conciencia a que no lo han hecho solos, sino que lo hemos hecho juntos, fue co-creado en la consulta. Y esto deshace la soledad. So that we've discovered, and we'll talk more about it, but I want to sort of bring it to a conclusion for now. Hablaremos más de ello, pero quiero llevar esto a una conclusión por ahora. We just learned that this process Hemos aprendido que este proceso strengthens and expands the change. fortalece y expande el cambio en la persona. So that's really a beginning. Let me just say that what we call this is meta-therapeutic processing. A este proceso le llamamos el procesamiento metaterapéutico.
And the name means we are processing what's therapeutic about therapy. Y lo que significa es que estamos procesando aquello que es terapéutico de la misma terapia. So that's a beginning of a dialogue. Este es un inicio de un diálogo aquí entre todos. I'm looking forward to your comments and to your questions. Y me encantaría escuchar vuestros comentarios y preguntas. ¿Puedo empezar yo? Sí, sí. Es que estoy así. You want that mic? ¿Es el micrófono? Bueno, en primer lugar le agradezco a Enrique que me haya presentado a Diana Fossa. Yo no la había leído algunas de sus raíces bibliográficas y había compartido leyéndola su idea de que con otros autores que están en tu historia, como Dávalos, por ejemplo, ¿no? El problema con una teoría como la de Dávalos era equivocarse de paciente. The problem with that was to mess up They with apply to the wrong patient. Right. En cambio, el enfoque experiencial de Diana Fossa en este sentido es mucho más amoroso, pero igualmente provocador. Understood. Are you getting with me? I'm with you. Oh, thank you. How do you feel like it? Nice. Excited. Respecto de esto último que acaba de decir, que es decir, lo metaterapéutico de lo terapéutico, es decir, experimentar lo que es terapéutico de la terapia que juntos estamos construyendo, para mí esto ha sido un descubrimiento. Porque terapeutas somos todos, o casi todos sabemos lo que es ayudar a la gente a descubrir cosas sobre sí mismos, pero lo que yo no había pensado o no había, digamos, no lo había sistematizado de esta manera, era descubrir y hacer consciente el metaproceso. ¿No? O sea, Just the last sentence. So I haven't. What I hadn't realized so far was the fairness, the quality, and the usefulness of making conscious systematic process. the what we are doing together and what for we are. Well, the what for maybe we knew it, but why is it coming along? Entonces, esto me llevó a pensar otras cosas que ahora también me aprovecho para decir, y es el tema del diagnóstico. O sea, esto de diagnosticar desde el primer momento la capacidad de autoconexión es quizás una de las variables transdiagnósticas. Yes. En este momento estamos cambiando en psicoterapia de un modelo diagnóstico, cuyo paradigma caricaturesco, digamos, incluso sería el DSM-5, ¿sí?, a un modelo transdiagnóstico en el cual hay variables transdiagnósticas que están en todas las categorías, o muchas de las categorías de los modelos diagnósticos. Y esta variable transdiagnóstica, captada desde el primer minuto de la primera entrevista, pienso yo que es un aporte muy valioso, bueno, para mí lo ha sido. Y paro por aquí para que algún compañero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias también, sumo los agradecimientos a Enrique por haberme presentado el trabajo de Diana Fossa, y a la persona de Diana Fossa es un honor, y yo creo que estamos todos de suerte porque es un trabajo que lleva existiendo y circulando en el ámbito internacional mucho tiempo y por fin llega a nuestro idioma y nos permite, bueno, pues hacer uso de un modelo que es muy inteligente, muy útil y muy valiente, y un modelo que yo creo que integra algunas líneas de lo que se está poco a poco convirtiendo en casi un paradigma común, ¿no? Que es el del uso de la teoría del apego, la teoría de la emoción y algunos aspectos del psicoanálisis interpersonal, del psicoanálisis interpersonal contemporáneo. A mí hay una serie de cosas que me resultan especialmente valiosas de este trabajo y quizás me sumo a las ideas de Guillermo
al sorprenderse y valorar muy positivamente el trabajo metaterapéutico, es decir, la atención que este modelo nos propone prestar a lo que sucede en la relación aquí de una manera muy precisa en cuanto a las técnicas, muy detallada en cuanto a las viñetas clínicas y muy valiente porque no solo propone trabajar con aquello que sale mal en la relación terapéutica. Las personas como yo, que estamos formadas en modelos psicoanalíticos de la psicoterapia, estamos relativamente acostumbrados a fijarnos en las transferencias negativas, es decir, en cómo se reeditan los traumas no resueltos de las personas en la relación con nosotros y a hablar sobre eso en terapia. Pero Fosha lo que nos propone es no solo hablar de esto, sino hablar de las cosas que salen bien en terapia. Y parte de esto exige la valentía de superar nuestras propias resistencias como terapeutas, a hablar de las cosas que hacemos que hacen sentir bien a los pacientes, porque como ella dice, aquellas experiencias relacionales de las que no se habla pueden desaparecer, no se consolidan. Y tan importante como hablar de lo que pasa mal, es importante hablar de lo que pasa bien. En ese sentido, yo creo que es un modelo que es muy liberador para los terapeutas en general y que exige un cierto elemento de asumir riesgos por nuestra parte. Take risks. Asumir riesgos por nuestra parte, pues nos exige entrar en esa exploración compartida de la intimidad que se produce entre los terapeutas y los pacientes y que es un territorio tan fanganoso para algunos de nosotros, por lo menos para mí y a otros colegas con los que he tenido oportunidad de hablar. Creo que quizás esta es una de las cuestiones más valiosas. Además de sonar bien lo que os estoy contando, está muy bien explicado y está explicado de una manera que es precisa y que, como he dicho antes, está ilustrada por ejemplos que permiten visualizar muy bien este tipo de exploraciones metaterapéuticas que, como ella ha dicho, vendrían a generar algo así como circuitos o ciclos recursivos de curación. Es decir, el paciente se está curando y al pensar en cómo se está curando en terapia, se cura un poco más. Y este nivel meta, este segundo nivel, es algo muy original, algo de lo que tendemos a hablar poco y quizás un músculo terapéutico que tenemos menos entrenado que otros. Quizás, bueno, si me dais la oportunidad, y una de las preguntas que le haría a la doctora Fosha es, bueno, así como muy en básico, ¿cómo se entrena ese músculo de la autenticidad terapéutica, de la conversación explícita sobre las cosas buenas que pasan entre nosotros en terapia? Cómo tú te has sentido comprendido por mí, cómo yo me preocupo por ti, cómo te estoy cogiendo aprecio, cómo para ti es importante que yo sobreviva a tus emociones. Hablar sobre todo eso es algo que no necesariamente es fácil, que no nos enseñan claramente en la universidad y prácticamente en ningún sitio donde aprendemos a hacer nuestra profesión. Y me parece que es un ingrediente muy interesante a pensar desde el punto de vista, porque como por defecto profesional soy profesor, me interesa mucho preguntarle a la doctora Fosha cómo a lo largo de sus años de docencia y de experiencia clínica ha pensado que este músculo terapéutico, que yo llamo el músculo de la autenticidad y del sinceramiento por parte del terapeuta, se entrena de tal manera que le sirva a los pacientes y que sea juicioso, como se ha dicho antes. Bueno, ya me callo porque estoy empezando a pasarme. Os devuelvo la palabra. So, como moderador, le voy a pasar el micrófono a Diana para que what do you like to comment on how a therapist can be more authentic in exploring the positive and therapeutic And how do you experience. train? And how do you And how do train? you train that? Yes, I'll comment on that, and I think also maybe say something about the transdiagnostic Voy a as comentar well. sobre eso y decir algo también sobre lo transdiagnóstico. I'll do just a couple of you really close to you. Okay. So you just keep talking and I'll be simultaneous. Okay, That's easy. so they need to. No, no, no. Okay. First of all, I am just very grateful for the understanding, Me for siento having agradecida por la comprensión, one's work seen and understood is a huge pleasure. sentir que mi trabajo ha sido visto y comprendido me da un enorme placer And honor. y So, un gran honor.
So to address Carlos's point first, Para tocar el punto de Carlos primero, I think the process in training therapists el proceso de entrenar terapeutas is parallel es paralelo to the process of working with patients. al proceso de trabajar con pacientes. First and foremost is creating safety. Lo primero y por encima de todo es crear la seguridad. That if people are going to take chances Si las personas se van a arriesgar and chances of revealing something vulnerable about themselves, tomar el riesgo de revelar algo vulnerable de sí mismos, the importance of undoing aloneness and creating safety la is huge. importancia de deshacer la soledad y crear seguridad al mismo tiempo es enorme. The second has to do particularly with those people who have been in the field for a while, Y lo segundo, sobre todo con las personas que llevan trabajando muchos años en este campo, a little bit of unlearning, es un poco de deshacer lo aprendido. right? Everything that we've been taught, Mucho de lo que nos han enseñado which has to do with que neutrality tiene que ver con ser neutros, or, keeping a certain con mantener una distance, cierta distancia, requires some practice to overcome. However, requiere una cierta práctica para superar esto. the same as with the patients, we're calling on things that are wired into us. It's everything we knew before we learned to express it. Y al igual que hacemos con los pacientes, es recordar en nosotros mismos todo aquello que sentíamos antes de recibir ese tipo de entrenamiento, donde cogemos distancia, o estamos neutros, o estamos ahí. So I think part of training those muscles is the affirmation of what's already there. Again, taking the glimmers of what's genuine. Entonces, parte de entrenar esos músculos es afirmar aquello que ya está presente ahí, tomar los destellos, And just affirming that and supporting it. afirmar y darle apoyo. One of the things that I've experienced Una de las cosas que he experimentado is that people come up to me es que los clientes vienen hacia mí and say, I now remember why I wanted to go into the field in the first place. es que los terapeutas vienen y me dicen, ahora recuerdo qué fue lo que me motivó a entrar a trabajar en esta profesión. Right, that there's something about being able to make use of one's empathy and compassion Es, por ejemplo, como ser capaces de usar esa empatía y compasión de alguna manera and care for people who are suffering, y ofrecer cuidados a aquellos que sufren and also excitement and delight in things that go well. y también la emoción y el deleite en las cosas que funcionan, en darle alivio a los problemas. That's what we can all do. Creo que todos podemos hacer esto. And some intuitive, natural aspect that drew us into this field. De alguna manera natural que fue lo que nos atrajo a esta profesión. So we have to train it, but the basics are wired in. Así es que tenemos que entrenar para poder hacer esto, pero lo más importante ya está adentro de nosotros. So maybe if you want to say something about it before. Yes. So we're having two conversations at once. Así wish you just- No, that's fine. Ahora vamos a lo meta de transdiagnóstico. I think the focus on this treatment for anxiety and this treatment for depression and this treatment for El enfoque de este tratamiento para la ansiedad, este tratamiento para el estrés, este tratamiento para la depresión, is
intervening at the level of what we think of as intervening as the result of defenses and protective mechanisms. Eso es intervenir al nivel de lo que en AEDP llamamos al nivel de las defensas y mecanismos de protección. So then, if the goal, as you were talking Si la about, meta es, como estabas hablando hace un momento, Guillermo, is to really bypass those defenses, si nuestra meta es ir más allá de estas defensas, what's underneath, be it emotion, lo que está por debajo, y sea esto en una emoción that's been too overwhelming, una emoción abrumadora, be it trauma, un trauma, that's when those diagnostic categories disappear es donde esas categorías diagnósticas desaparecen to a great degree. de gran medida. And we're accessing a different kind of common factors Y estamos tocando otros factores en común that have to do with emotion and que relationships. están más vinculados a la emoción, a las relaciones primarias. Interesante. A mí me parece, bueno, no a mí me parece que es así, vaya, que en la historia de la psicoterapia, que es una historia no muy larga en realidad, solo tiene 100 y pico años, es un clásico producto del siglo XX de momento, y especialmente en el árbol psicoanalítico, pasamos del ideal de la pantalla en blanco al ideal de la catarsis absoluta, y ambos resultaron demasiado ideales y en el fondo idealizaciones. Todas las idealizaciones son una simplificación de la realidad. Just All idealizations are a simplification of reality. right. Entonces, ¿y dónde está el buen momento del péndulo? Yo creo que el aporte de la doctora Foya es el péndulo detenido en un buen momento. Porque, digamos, las emociones, ¿no?, son nuestra energía básica, nuestra relación con la vida y con nuestra vida. Pero también pueden ser defensivas. Y pueden ser no solo un motor del desarrollo, sino de brakes, de freno en el desarrollo, ¿no? Ya lo decía Balzac, ojo con las emociones que a veces son jesuíticas. En esa época jesuíticas quería decir hipócritas. Say that. I didn't understand. Balzac used to say that emotions are just sweet, but it's not meant by that. Claro, o sea, los terapeutas con años y canas ya distinguimos entre una verdadera catarsis y una catarsis que es una pataleta vergonzosa para cambiar de tema. En el libro de la doctora Foya esto está extremadamente bien dibujado y tecnificado, si me permiten la expresión, pero tecnificado con vitalidad, no con técnica de manual, sino bien. Y ese es para mí uno de los... A ver, yo soy un reciente lector, o sea, aún estoy bajo el efecto de la lectura. Lo he leído 2 veces seguidas. La primera así, rapidísimo, y la segunda subrayando, ¿no?, en unas semanas. Y, o sea que aún me permito decir cosas que a lo mejor más adelante... I'm a recent reader, awestruck by your book, so I have permission to say whatever I think. Yes. Entonces, en el caso de este libro, una cosa que llama la atención, ¿no?, porque hay teorías hermosas y fascinantes en psicoterapia, pero difícilmente imaginables de cómo se hace esto. Esto no ocurre en este libro. Aquí hay una teoría muy atractiva, muy fundamentada, pero demuestra exactamente cómo se hace. Y una de las líneas importantes, a mí me ha llegado esto,
es justamente esta diferenciación, no solo teórica y de la vida, que esta ya la sabemos todos, sino técnica y práctica sobre la emoción de señal, de green light emotion, ¿no? Green light signal, entre las emociones verde y las emociones, usando el ejemplo del semáforo, ¿no? Y eso, bueno, es muy de agradecer. Sí, adelante. ¿Quieres hacer una pregunta? Bueno, no sé si... Bueno, como somos pocos, si hablo alto. No se escuchará por ahí, ¿eh? Vale, ¿puedo hablar alto? Sí, sí, sí. Sí, puedes hablar. Me ha sorprendido especialmente cuando hablabas de la soledad. No sé si es versus el apego como lugar opuesto al vínculo. Y cómo cuando en un niño eso no está, It's alone is the opposite place as attachment. cuando en un niño eso no está, ¿cómo a veces puede, pregunto, crearlo o imaginarlo un lugar de apego en una familia donde no hay apego, uno de los hermanos sale resiliente? ¿De dónde saca la fuerza? O si se puede como imaginar un apego. And the attachment they imagine. Like in a family there's imagine. And like for example in a family where there's no attachment bonds and one of the kids comes out as a very resilient person. How can that happen? Si alguna vez el apego puede pasar, o sea, el resiliente que no tiene apego, ¿qué proceso ha hecho cuando no ha habido The person who's resilient who has not received attachment. How can Yeah. A couple of thoughts here. algunos pensamientos sobre esto? I think that what we know actually from research, and this is the research of Peter Fonagy, Lo que sabemos de la investigación, y esto viene de Peter Fonagy, is that just having one relationship que basta tener con una sola relación where the child feels seen or supported donde el niño se siente visto y apoyado. is a protective factor that leads to resilience. Esto ya es un factor protectivo para ese niño que deviene en resiliencia. So that, first of all, there's temperament in what we're born with, Hay un temperamento con el que nacemos, but usually in children who are resilient, pero usualmente niños donde hay resiliencia, even when secure attachment is missing, like you aun described, cuando hay pocos vínculos de apego o está ausente del todo, usually there's another figure. usualmente suele haber alguna figura por ahí. It can be the Puede ser grandmother, la abuela, it can be a un teacher profesor de la who escuela sees the que child, ve al niño, it can be the neighbor, puede ser el down the vecino, la street. vecina, alguien de ahí. And then there's something about that capacity, even when it's not in the main family, Y hay algo de esa capacidad de ser visto, aunque no sea dentro del mismo núcleo familiar primario, it seems to really contribute to que resilience. parece que verdaderamente contribuye a que la persona tenga resiliencia. Thank you. Y yo quiero hablar a favor también de por qué me he inspirado en invertir como editor en este libro y en todo este trabajo. Una de las cosas que más pude disfrutar de este modelo es lo participativo y activo que mantiene al terapeuta y la creación de esa relación afectiva con el paciente sin
estando muy conscientes en explicitar cómo es vivido en cada momento. Y cuando hay compartir de estar juntos en la consulta, se lleva a las personas a tener experiencias somáticas. Yo me formé como psicoterapeuta corporal, entonces mi base de atención siempre ha sido el cuerpo, y poder vivenciar cómo a través de esta regulación afectiva que viene de una presencia genuina, que viene ofrecida y que viene apoyada, de verdad tenía esta capacidad de resolver y de llevar a una expansión muy grande pues, a todas las personas que estaban haciendo, ¿no? Entonces yo decidí embarcarme en este entrenamiento y probarlo, y cuando vi el modelo del trabajo de la doctora Fosha, pues de hecho esto no lo tenemos en español y hace falta. Y entonces seguí investigando y vi que estaba publicado en chino, ¿no? Y en japonés y en coreano, y que estaba siendo impartido en Noruega y en Suecia y en Israel y en Portugal y en Inglaterra, y digo, ¿y por qué aquí no? ¿No? Entonces fue un trabajo que teje magistralmente la teoría del apego con la teoría de la emoción en una base experimental muy potente, que pues dijo, vale la pena tenerlo en castellano y vale la pena hacer todo lo que haga falta para traerlo a nuestros países, ¿no? Me refiero a España porque yo soy de México, pero ahora vivo aquí, y este libro está siendo publicado aquí, también se va a distribuir en todo el mundo en español. Entonces nos lleva a un giro muy grande dentro de lo que es lo habitual para nosotros en nuestro mundo, ¿no? Porque es un modelo que además, porque le han dedicado mucha investigación, todo su equipo de Diana y toda su facultad le han dedicado mucha investigación y mucha aportación, es capaz de integrar muchos modelos dentro de los protocolos de intervención. ADP is able to integrate. Es un gran honor tener a Diana con nosotros y presentar su libro, y hay otro libro que también ha sido publicado pero es diferente de este libro es el modelo de trabajo desarrollado por ella con una adenda, un capítulo adicional, porque el libro original fue publicado hace 15, 20 años en Estados Unidos, 20 años, 20 years. 19 Y 19 años. Y yo digo, bueno, Diana, pero ADP ha cambiado, ¿no? Desde entonces, y ella escribió un capítulo más con todas las aportaciones, todas las mejoras, todas las puestas al día del modelo por las aportaciones de su facultad, son también grandes clínicos y investigadores. Y el libro tiene algo más que el libro en inglés no tiene. Ahí tengo una ventaja sobre los anglosajones en algo. Entonces, esto es la apuesta de la editorial por este trabajo, y esperando que favorezca a todos los que estamos inclinados a incluir el trabajo relacional, pero con una base de investigación sustancial. Y esto es pues mi granito de arena en mejorar la vida de los terapeutas y sus pacientes que ven nuestro tipo de trabajo, ¿no? Estoy muy agradecido por tu presencia y tu trabajo. Thank you. Is that okay? Okay. Just that. So, I wanted to take this opportunity to really tie together, sort of, to bring together one point raised by Carlos and one point raised by Guillermo. Quiero tomar esta oportunidad de unir estos dos puntos, el aportado por Guillermo, el aportado por Carlos. Which is, how do we train people? ¿Cómo entrenamos a las personas? To give them the courage, to help them have the courage to
to be more authentic and make use of themselves. Como darles el valor para ser más auténticos y usarse a sí mismos como herramientas. And if I understood Guillermo, what he said is how to differentiate between emotions which are genuine and emotions which are masks. Y si entendí, Guillermo, cómo diferenciar entre emociones que son genuinas y emociones que son una máscara. Right, that we have a phrase in English that says all that glitters is not gold. En inglés decimos no todo lo que brilla es oro, also here. Also here's and then I think that one of the things that really just helps a great deal is that we work with videotape. Una de las cosas que nos ayuda muchísimo es que hacemos videograbaciones de todas las terapias que hacemos. And that's how we do our training. We teach from videotape. Enseñamos así hacemos el entrenamiento, enseñamos con las cintas grabadas. The book has transcripts from videotape. El libro tiene algunos transcripts de las cintas de video. And when we supervise students, the students bring, the people who are in training, bring their own videotapes of Cuando clinical supervisamos process. a los alumnos, los estudiantes de ADP traen sus videos con sus sesiones grabadas. So it becomes possible to pick the glimmers, to say, look what you're doing here. Y es posible de esta manera decir, mira lo que está ocurriendo, mira el destello, Look how you said that, and look how the person has responded. mira lo que dijiste, mira cómo lo recibe el paciente. And we can also do the same thing to say, you know, here's this emotion. It looks intense, but how do you feel when you're watching it? Entonces también podemos hacer lo mismo con la emoción. Mira, esa emoción parece intensa, pero tú ¿cómo te sientes al recibir esto? Do you feel moved or do you feel a little ¿Te uncomfortable? mueve? ¿Te sientes incómodo? And I think that so often the emotions that are more defensive or function more as masks. Entonces las emociones que funcionan más como defensas o máscaras Evoke an uncomfortable. evocan una incomodidad. We don't feel the same kind of empathy or compassion, or we don't feel No moved. sentimos esa empatía o compasión, no nos sentimos movidos. And then you can go back to the videotape and point to very specific things. Puedes rebobinar la cinta y apuntar algunos detalles específicos de la interacción. To help really train the therapist, it's like to be able to start to distinguish. Para Between entrenar these al different terapeuta, kinds. para empezar a distinguir entre los varios tipos. So I wanted to just sort of make that point. I don't know if you want to comment further. Esto último que ha comentado la doctora Focha a mí me recuerda a otro de los aspectos que me ha parecido valioso de su trabajo, que es el carácter microanalítico de la propuesta. Es una cosa que últimamente aparece en algunos trabajos de psicoterapia y de cuestiones que me tocan a mí muy de cerca, que son las relaciones tempranas de apego, donde también se utiliza lo microanalítico. Desde la pregunta de qué está pasando en el momento a momento, y cuando nos lo llevamos a la terapia, qué está pasando en el momento a momento y cómo debemos responder frente a lo que está pasando. En ese sentido, el trabajo ofrece un mapa muy detallado de diferentes sitios desde los que nos puede hablar el paciente y cómo cuando el paciente nos habla desde esos diferentes sitios necesita que respondamos desde sitios distintos y ajustados por nuestra parte. A diferencia de modelos quizás más clásicos, más empaquetados, donde uno va con una serie de actitudes que le han enseñado en su instituto de psicoterapia y las despliega de una manera, digamos, como a piñón fijo, de una manera más o menos homogénea. Aquí la idea es preguntarse momento a momento, el paciente está hablando desde la defensa y por lo tanto necesita que hagamos un trabajo exploratorio de qué pasa en la relación para que el paciente no pueda hablar desde un lugar más profundo,
o está hablando más desde las angustias que le impiden sentir cosas y entonces el trabajo es un trabajo de reducir esas angustias, o por el contrario está tocando algunas de las experiencias emocionales nucleares y el trabajo es un trabajo que nos pide más ir hacia lo experiencial y desplegar esas potencialidades del afecto nuclear. Son formas de hablar muy diferentes por parte del terapeuta que se ajustan a formas o de estar o de sentir o de organizarse relacionalmente de los pacientes. Y a mí esta idea de lo microanalítico, de prestar atención al momento a momento, en vez de hacer las cosas de una forma mecánica, me resulta especialmente valiosa. Es uno de los aspectos del libro que más me han hecho aprender y que, bueno, pues toca con algunos de los intereses que últimamente están en mi mesa de trabajo, digamos. El libro, de nuevo, en los extractos de conversaciones terapéuticas, está lleno de detalles entre corchetes, de anotaciones entre corchetes que especifican lo que está pasando desde ese nivel microanalítico. Y me parece tremendamente interesante. Porque como dice Paul Wachtel, uno de los terapeutas psicoanalíticos a los que admiro y que es amigo de la doctora Fosha, no solo es importante para los terapeutas saber lo que queremos conseguir con los pacientes, sino muy especialmente cómo hablar con los pacientes. Y de esto, de nuevo, tampoco se habla demasiado. Cómo digo las cosas que le quiero decir a mi paciente, cómo ayudo a mi paciente a moverse hacia sitios más saludables con la palabra. Y bueno, pues esto es una de las cosas que me gustan de su trabajo y que me ayudan. Do you want to teach in the ADP Institute? You want to translate? ¿Quieres dar clases del Instituto ADP? Por supuesto, claro. Thank you. Quiero abrir el espacio si queréis dirigir preguntas o interactuar con Diana. ¿Sí? Yes. Sí, o sin micrófono a capella. Bueno, yo primero quiero decir que ayer decía que me sentía como si fueran los reyes por la excitación tan grande de que estuviera aquí después de las vivencias de la semana pasada en Nueva York y bueno, o sea, bienvenida, gracias Enrique por traerla y también a vosotros porque me está enriqueciendo mucho vuestra capacidad de articular el lenguaje y de decir las cosas como las decís. Y después quería honrar que yo me siento esta terapeuta que, entrenándome en este modelo, ha recuperado profundamente el placer, el contacto con por qué decidí ser terapeuta. Y esto me toca muy profundamente. Yo tengo una pregunta y es, yo tengo la curiosidad de saber, porque me parece muy interesante esto de la intimidad dentro de la terapia. Me parece muy restaurador. Por un lado me parece muy restaurador a nivel de vínculo, pero a su vez me parece que puede haber un riesgo, o sea, de generar una dependencia con el terapeuta. Tengo curiosidad de ver cómo, o sea, de saber cómo se manejan estas dos variables a la vez. Yes, I think that's a great question, Creo que es una gran pregunta. which is why we emphasize Por lo that que enfatizamos there are two dimensions, que hay dos dimensiones. always two dimensions. Siempre hay dos dimensiones. One dimension is, I think of it as the horizontal dimension, Para mí la pienso como la dimensión horizontal, which is the relational. que es lo relacional. And that's where there's intimacy Y ahí hay intimidad, and this kind of authentic connection Y that we aim for. conexión auténtica a la que anhelamos. It's not always possible, but No we aim siempre for se it. puede, pero vamos a buscarla. But that the purpose of it
is both to build relationship, Pero el propósito de esta es también crear relación, but also to help the individual have access to his or her authentic experience. pero también ayudar al individuo a tener acceso a su propia experiencia auténtica. And so intrinsic in being able to experience one's own experience Es intrínseco a la capacidad de cada uno de poder tener acceso a tu propia experiencia. that creates a natural boundary Eso as crea opposed to being una frontera natural, que es lo contrario de... about enmeshment, right? That there's authenticity. Opuesto a entre mezclarse y confundirse, coludirse con la pasión. And I think the authenticity is the protection, so to speak, against the dependency. El poder sostenerse y sostener al paciente en su propia autenticidad es la protección contra la dependencia. Because to my mind, dependency Porque en mi mente la dependencia means I'm not relying on myself, I'm relying on you. significa yo no me apoyo en mí mismo, me apoyo en ti. Right, so it's Ya, es como muy sutil, ¿no? Es como... Es verso. Pero muy interesante. Sí, gracias. in some ways. De alguna manera. Anything else from here? Y no hay algo que quiera decir. No, estaba con esto que acabas de decir, estaba recordando algo que he leído en el libro justamente, que decía que si tú haces que alguien conecte consigo, no se te someterá. Y una frase de estas cortitas que ponen, ¿no? Si tú lo ayudas a que conecte consigo mismo, ya no te obedecerá, o sea, no se someterá. La palabra exacta es influencia. Me lo has traído de no sé, está en algún lugar. Está. Vale. Sí, mi vida. Gracias. Sigo hace años en la literatura y en vídeos y esto. Y placer de conocerte personalmente. Y estaba pensando en esta última cuestión, ¿no? De cómo tú la respondes, cuando ayudamos a la persona a conectar con su experiencia. Estamos ayudando a poseer su experiencia, como diría Janet, ¿no? We are helping the client own their experience. Y a tener este sentido To have the sense de que tiene una experiencia. that he or she has an experience. Y es más allá de esa experiencia. And it's beyond that experience itself. Y puede mirar, empezar a mirar en una mirada compasiva y amorosa It could begin with a compassionate, loving look at itself. y honrar su manera de sobrevivir, porque la experiencia está contando cómo It's in sobrevivir. her survival way. Yes. Y creo que, y sé que esto está también en tu modelo, ¿no? And I know this is also your model. De promover la capacidad de autocuración del Yes. propio. Self-healing. Yes, self-healing, very much so. Thank you. Gracias, sí, autocuración, exactamente. It's self-healing and self-compassion Autosanación y autocompasión. because people come in with so much shame Porque la gente suele venir a terapia con tanta vergüenza and so much self-judgment y con muchos juicios contra sí mismos. that part of the process of healing Entonces, esa parte del proceso de sanar is in a way to help the client, help the patient have a secure attachment within themselves. es para ayudar a crear ese vínculo seguro, afectivo consigo mismos en los pacientes. Right? With self-healing and A eso self-repair me refiero a autorreparar, a autocurar and self-compassion, y a kindness.
ser amable consigo mismos, autocompasivo. Es que esto es la protección de la dependencia, porque ponemos ese poder de Protection against autosanación. dependency because Yes. self-healing is placed there. Yes. Exactamente. De todos modos, creo que deben haber como diferentes fases, porque el hecho de que alguien te vea There realmente must be many phases because the fact that somebody is looking at you de forma auténtica in an authentic way es muy impactante y eso is very impactful. o sea, realmente sentirte vista, It's real, feel seen. eso de inicio es como At the beginning it's like como que pero quieres más. maybe people want Yes. Okay, I think that we're talking in general terms, and in any one situation, it's a subtle interplay. Estamos hablando en términos genéricos y en casos específicos es un juego sutil, un intercambio sutil. But I think that what I'm trying to convey Y lo que estoy tratando de comunicar is a process es un proceso, or a transformational process that actually, just in my experience, es un proceso transformacional que en mi experiencia is that the more overt and explicit the work with intimate relationship is, en mi experiencia, entre más explícito y al descubierto es esta creación more there's boundaries, de la intimidad, más hay fronteras o límites and that love is a feeling y ese amor es un sentimiento rather than something to act out. y no algo sobre lo cual tener que actuar. Right? That being able to feel love doesn't make one dependent, Poder sentir but you have amor desire. no significa que te conviertas en dependiente y tampoco significa que tengas un deseo. Deseo. Not to say that it's simple. No es sencillo. Sí, a ver. Algunas personas de aquí nos conocemos de IFS, del modelo Some Internal people Family we know System, each other for IFS. que Vivaldi ya también conoce. Sí, sí, sí. Y bueno, no he leído el libro ni conozco, pero me vienen como muchas cosas similares, muchas cosas que me resuenan, ¿no? Many things come to me that Como ante una defensa, si familiar. ves lo valiosa que ha sido en su historia esa If you defensa, understand how esa a defensa es de defense- derrite, de ternura, ¿no? Será ese if you proceso value a defense system for how para it mí has tan been mágico, useful, tan sagrado. it melts. Y bueno, no conozco mucho tu trabajo, pero me parece como una cierta similitud con el It IFS. sounds familiar to, similar to a defense. I don't So know. I will tell you a story. Te voy a contar una historia. In about 2004, 2005, 2003, something like En that. 2002, 2003, 2004, I presented at the same conference with Dick Schwartz, hice una presentación junto a Dick Schwartz, el fundador de IFS, and he never heard of me y él tampoco me conocía or my work, y tampoco conocía mi trabajo, and I never heard of him or his work. y yo tampoco conocía nada de su trabajo. So he came to my workshop because I was presenting first. That happened to be the order. Él vino a mi taller, porque yo era la primera en presentar, entonces él asistió como participante. And Dick said, Y Dick I'm me dijo, usually the one saying the things you're saying. yo suelo decir las cosas que tú estás diciendo. And then the same. So, you know, I think there is a fair amount of overlap.
Sí, hay muchas cosas que se parecen y que empalman, and there are some differences. y también hay una diferencia. I think the difference, the main difference, it's not the main difference, there's several Hay differences. varias diferencias, pero una de las principales es One of them is the use of the relationship el uso de la relación terapéutica. with the therapist, not only as a facilitator, El terapeuta no es solo un facilitador, but really just as an active. es un agente activo participando en la co-creación. But yes, a lot of overlap. Hay muchas cosas en común y muchas diferencias también, esa es una de ellas. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? Vamos a parar aquí. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Vale. Si hay alguien que quiera, Somebody from the back. alguien de atrás.